¿Qué es el divorcio? Bueno, concretamente es una de las causales de la disolución del matrimonio. Es decir, el matrimonio se puede disolver por muerte de uno de los cónyuges, por ausencia con presunción de fallecimiento o por divorcio. Sí. En el encuentro pasado habíamos hablado de lo que era el régimen de parentalidad, Sí. que era este conjunto de derechos y deberes que tenían los progenitores respecto de sus hijos menores. Uh-huh. ¿Dónde entra esa conexión? Bueno, cuando se solicita el divorcio tiene efectos también jurídicos. Sí. Y uno de esos efectos jurídicos es el régimen de parentalidad y otras cuestiones que ahora vamos a ampliar. ¿Podríamos decir entonces que el divorcio es la disolución de un contrato? Exactamente, porque el matrimonio, en definitiva, es un contrato entre dos partes que establecen una sociedad conyugal. Uh-huh. ¿Sí? De ahí empiezan a tener otra vez derechos y deberes sobre una cuestión particular, Bien. no sobre los hijos, como en la régimen parentalidad, sino sobre otras cuestiones. Es un tema amplísimo, ¿no? Sí, el tema sobre del los matrimonio. hijos y sobre los bienes Exactamente, también, ¿no? Exactamente, por eso el proceso de divorcio en particular es una cuestión concreta que tiene que ver con la disolución del matrimonio en sí. Bien, ¿y esa disolución se tiene que dar de mutuo acuerdo o cómo tiene que ser? Bueno, acá tenemos una diferencia con el nuevo Código Civil, Código Civil Comercial, que se implantó en Argentina hace muy poquito. Antes, para solicitar el divorcio, te exigían ciertos requisitos, uno de los cuales era, por ejemplo, el paso del tiempo. El código decía que tenían que pasar 3 años recién Sí. para solicitar el divorcio. Qué tema, ¿no? Bancarte 3 años a alguien que no Exactamente. te lo bancás, y no lo podés ver ni 2 minutos y ya, no, y me quedan 2 años y 8 meses todavía. Lo que pasaba era que la gente se separaba, de hecho, es decir, justamente se separaba, Sí. hacían sus vidas por separado y tenían que esperar 3 años para iniciar el trámite de divorcio ante la justicia. Mucho tiempo, 3 años. Muchísimo tiempo. También otra de las requisitos que solicitaban era la expresión de una causa grave, Ujú. que, Una infidelidad, por decir. por ejemplo, en algún momento. Eso, Sí. en un momento era una de las causales. Entonces, le exponía al matrimonio o a la expareja a una situación de búsqueda de culpas. Es decir, el juez lo que tenía que hacer es establecer una culpa de por qué no había funcionado una sociedad o un matrimonio o Sí. un bienestar en común. Eso se cambió, por suerte, Menos mal. el nuevo Código Civil, y ahora no hace falta la expresión de causa ni tampoco el paso del tiempo. Hoy, en la Argentina, tenemos la suerte de cuando encaramos una vida en común con una pareja, Sí. y esa vida en común no funciona por diferentes motivos, esos motivos quedan en el interior de esa pareja. No importan los motivos. No le importan al juez, en Ujú. definitiva. Es decir, ¿Y antes el juez, ¿Puedo estar casado hoy y divorciarme mañana? en términos prácticos, no. No. ¿Pero por qué? Porque hay pasos dentro de la justicia que hay que, los denominados tiempos procesales. Sí. Pero obviamente que es muchísimo más sencillo. Antes un divorcio podía tardar, no sé, años. ¿Por qué? Porque habían audiencias. Antes del divorcio vos solicitabas el divorcio, tenías que expresar, obviamente esperar el paso del tiempo, expresar las causales. Sí. Cuando el juez intervenía, habían 2 audiencias previas. Y lo que intentaba el juez también era una especie de conciliación entre las partes. Si bien el vínculo estaba totalmente roto, el juez tenía la obligación de ver si se podía conciliar, si se podía reconciliar la pareja. Indagar de alguna manera en estos motivos y tratar de acercar a las partes Exacto. nuevamente. Como diciendo, bueno, no, ustedes tienen que seguir juntos. Era una cosa media que tenía que ver más por ahí con la iglesia, me Claro. parece a mí. Hoy no, hoy la gente intenta una vida en común, no resulta, y lo que prima es la voluntad de las partes, Ujú. es decir, lo que quiere la persona individualmente. ¿Y por qué, Jonas, se habla de divorcio express con el nuevo código? Bueno, ¿Qué es el divorcio express? Es una denominación de lo que estoy explicando más o menos ahora. Es decir, antes llevaba todo este tiempo, era un trámite más alargado. Hoy tenemos dos posibilidades. Se presenta el divorcio por presentación individual Sí. o por ambas partes, ¿sí? Esas son las 2 opciones de presentación del divorcio. Es express porque ahora no hace falta ponerte de acuerdo con la otra parte y hasta inventar causales o ponerse de acuerdo con las causales. Puedo divorciarme unilateralmente. Exacto.
Exacto. Lo que pasaba antes también era que de repente, como pedían 3 años de separación, transcurso de hecho, y la separación de hechos, etcétera, la gente terminaba inventando situaciones, Claro. traían testigos falsos para probar que realmente estaban separados, era toda una simulación. Entonces, Sí. lo que tiene que hacer la ley en realidad es realmente llevar a la realidad lo que pasa y contribuir a una vida más fácil para las personas. Entonces, el código ahora es así. O Por sea, eso yo ahora puedo decir, yo estoy divorciada, no sé vos, date por enterado, si querés darte por enterado, yo ya me divorcié. Claro, ¿Viste? no. Fíjate, manejate. es un poco fácil, pero no. La presentación hay que hacerla ante la justicia Está siempre, porque el juez es el único que tiene la potestad para decretar el divorcio judicialmente. Todavía es necesario que se decrete el divorcio judicialmente. Pero bueno, esto por eso se expresa. Ahora nosotros nos presentamos a la justicia, tenemos que llevar con un abogado siempre, porque hay intereses contrapuestos, ¿sí? Ujú. Si bien hay una presentación, puede haber una presentación conjunta de mutuo acuerdo, siempre debe haber un abogado por cada parte. ¿Por qué? Porque hay intereses contrapuestos. Si es de mutuo acuerdo, ¿va a llevar menos tiempo o es lo mismo? Es casi exactamente, llega un poco menos de tiempo por una cuestión de que cuando presentás el divorcio vos tenés que presentar también una serie de requisitos que tienen que ver, que es un convenio regulador, que es lo que tiene que ver con los efectos que tiene el divorcio. Y esto hablamos de la atribución de la vivienda, Ujú. ¿sí? De la distribución de los bienes, del régimen de parentalidad que ya hemos hablado la otra vez, Si hay hijos, en el caso que Exactamente. haya hijos. compensaciones económicas y alimentos. Bien. Entonces, todas esas cuestiones, esos son 5 elementos, tienen que ser presentados además de la petición del divorcio. Ujú. Entonces el juez, ¿qué hace? Interviene ahora no para reconciliar, sino para ver si ese convenio que han presentado de mutuo acuerdo o unilateralmente no trae perjuicio para la otra parte, un grave perjuicio. Claro. Tiene que ser una cuestión equilibrada. Claro, ¿sí? está bien. Nunca se puede empeorar la situación de la otra persona por el hecho del divorcio cuando se ha mantenido una vida en común y los gastos siempre son repartidos, etcétera. Bien. Entonces, esos son los elementos necesarios hoy. Expresar las ganas Sí. o la intención de divorciarse y presentar también este convenio regulador que tiene que incluir estos ítems. Perfecto. Siempre obviamente, Con un abogado. un patrocinio letrado, porque hay intereses de ambas partes que tienen que ser resguardados. Bien. Por último, Jonah, ¿es muy caro divorciarse? Y nosotros, mira, en el colegio, sí, yo creo que Porque quizás hay alguno que está diciendo, y no sé si me conviene toda esta movida, más vale nos quedamos así, si total cada uno está haciendo su vida. siempre, hoy nosotros tenemos que es el colegio de abogados que regula el ejercicio profesional, ¿sí? Sí. Y el colegio de abogados establece un protocolo mínimo de honorarios, Ujú. mínimo. Después cada abogado, a partir de ahí, establece los precios. El convenio el convenio de honorarios es público, está en la página del Colegio de Abogados de Río Grande, y nosotros no podemos cobrar menos de lo que Menos establece eso. ese. Hay un parámetro de bono, que es el denominador para multiplicar, Ujú. y sobre eso se establece el divorcio. Por eso digo, como no hay un precio fijo de divorcio, por lo cual no me atrevería a decir en público un precio, porque Está cada bien. abogado tiene su valor, Su tarifa, sus honorarios. pero eso está público en la página del Colegio de Abogados, ahí pueden ingresar y pueden ver el mínimo por lo menos de que un abogado podría cobrarles. Si hay alguna persona que no tenga el dinero, por ejemplo, para acceder justamente a un divorcio, ¿hay desde el Colegio de Abogados o abogados particulares en la ciudad que puedan hacer este trámite sin cobrar honorarios o cobrándole a la otra parte quizás? Sí, lo que son temas honorarios, obviamente eso se puede acordar, siempre tiene que ver con la voluntad del abogado también, en cómo establecer estos honorarios. A ver, ambas partes, como repito, tienen que tener su abogado patrocinante. Sí. Entonces, siempre hay, como no hay una culpa de uno hacia otro, sino que pues es de común acuerdo, y el divorcio es una cuestión patrimonial. Ujú. Entonces, hay dinero dentro del propio divorcio cuando hay una división de bienes. Entonces, Se puede arreglar exactamente, también, se puede convenir. Exactamente. Cuando hay cuestiones que no son patrimoniales, existe un patrocinio jurídico gratuito, ¿sí? Cuando no tiene que ver con el patrimonio de las personas. Bien. Cuando hay dinero de por medio, hay un patrocinio jurídico gratuito que establece como garantía constitucional. En estos casos, generalmente está vinculado el patrimonio de las personas, hay dinero en el medio de los bienes, Por hay lo autos, tanto, hay no casas. hay abogados Y en que estos puedan casos, actuar de esa manera. Generalmente,
existe toda esta cuestión. Bien. Hay casos excepcionales que se establecen o que se pueden analizar en el momento preciso, y hay abogados por ahí que acuerdan sus honorarios de diferente manera, siempre respetando el protocolo horario mínimo, pero entiendo yo, en mi caso particular, siempre hay excepciones que se pueden atender, porque sí, uno porque tiene una son responsabilidad situaciones también, como decíamos particular. al inicio, de la vida cotidiana, ¿no? Exactamente.